Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Los 60 españoles residentes en Sudán, en el continente africano, ya están en un vuelo de regreso a España. Lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Además, viajan otros 20 ciudadanos de diferentes nacionalidades en los aviones militares que se habían mandado a la zona durante esta semana. Vamos a repasar más detalles con Iranzu García. Todos ellos están volando a estas horas con destino a Yibuti en un avión A400 de las Fuerzas Armadas Españolas. Esta operación, que ha durado todo el fin de semana, ha contado con 4 aviones del Ejército para transportar a todo el material y a los 200 militares implicados en la operación que se ha llevado a cabo en el aeropuerto de Jartum. Además de los evacuados en este vuelo, otro grupo de españoles ha decidido de forma voluntaria quedarse en Sudán o abandonarlo por otros medios. Con el fin del alto al fuego de 72 horas se ha producido una oleada internacional de países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Arabia Saudí para repatriar a sus ciudadanos. Lo cierto es que la situación cada vez es más complicada en este país y el conflicto entre el Ejército Nacional y el grupo paramilitar más importante del país ha dejado ya 400 muertos y más de 3.500 heridos. Este pasado domingo, precisamente, el Papa Francisco ha insistido en la importancia del diálogo en esta situación en Sudán. Lo ha hecho durante el rezo del Regina Coeli en la plaza de San Pedro del Vaticano. Renuevo mi llamamiento para que cese la violencia lo antes posible y se retome el camino del diálogo. Invito a todos a rezar por nuestros hermanos sudaneses. Más cosas. Este fin de semana han vuelto las lluvias en el norte, pero han sido escasas para la época tan difícil y seca que llevamos, pero hasta ahí no parece que vaya a ir a más. De hecho, a partir de hoy, este lunes, se espera que vuelvan a subir las temperaturas al menos 5 grados por encima de la media para esta época. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que prácticamente va a parecer verano, como nos cuenta su portavoz, Rubén del Campo. Se inicia una subida de las temperaturas que tendrá continuidad por lo menos hasta el próximo miércoles o jueves. La semana que viene hablaremos de un episodio de temperaturas inusualmente altas para encontrarnos a finales de abril. Los termómetros marcarán valores más propios de finales de junio o incluso de principios de julio, temperaturas de verano en primavera todavía. En varias zonas de España se van a llegar a los 35 grados e incluso a los 40 en el Valle del Guadalquivir. A todo esto, don Juan Carlos ha aterrizado en las últimas horas en Vitoria, en el País Vasco, tras pasar varios días en Sanjenjo, en Pontevedra. No se ha comunicado de manera oficial el motivo de este viaje, pero todo apunta a que ha sido por una cita médica. Por ahora, Juan Carlos I ha pasado 5 días en España. Está previsto que vuelva a su residencia en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, a lo largo de este lunes. Aún así, a principios del mes de junio lo volveremos a ver por aquí para participar precisamente en otra regata. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. El tenis español nos ha dado una alegría, una gran alegría este fin de semana. La afición por el tenis es una maravilla, poder ver el estadio lleno desde primera ronda. El cariño que he recibido, el apoyo es muy importante para mí. Como siempre digo, este trofeo no hubiera sido posible sin la ayuda de todos vosotros, así que os quiero decir muchísimas gracias a todos. Espero veros muy pronto y feliz San Jordi a todo el mundo. Este era Carlitos Alcaraz. Después de levantar el trofeo Conde de Godó en Barcelona, el español revalida título tras imponerse con autoridad al griego Tsitsipas 6-3 y 6-4. Felicitaba a todo el público en ese día de San Jordi, el día del libro, y como no podía ser de otra manera, las calles de Barcelona durante este pasado domingo se han llenado de escritores, lectores, libros y muchas rosas. Los floristas catalanes, de hecho, estiman una venta de más de 6 millones de rosas en una jornada en la que, tan solo en la ciudad condal, más de 350 autores han estado horas y horas firmando en las casetas sus títulos, sus libros. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Bueno, ya hemos oído las noticias de las 2, 1 en Canarias. Tal y como te he anticipado, esta noche vamos a hablar de mafias. Y
vamos a hablar de mafiosos. Sobre la mafia se sabe mucho y muy poco a la vez. Sabemos que es un tipo de crimen organizado que todos asociamos a Italia, concretamente a Sicilia. Se han escrito libros, existe una infinidad de películas y hay personajes que forman parte del ideario colectivo. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Sin embargo, la mafia va mucho más allá de Don Vito Corleone y su familia. Italia, Irlanda, Países Bajos, Turquía, Europa del Este, China, Japón. En cada uno de esos lugares, la mafia ha cobrado forma de organizaciones peligrosas. Esta noche nos fijamos en 4 de ellas. Te decía que de la mafia sabemos que es un tipo de crimen organizado que tiene su origen en Italia, concretamente en Sicilia. Hay personajes que forman parte del ideario colectivo, pero ¿quiénes han sido los capos más importantes de la historia? Eso te lo voy a desvelar esta noche. Han apresado el cargamento. ¿Qué? Han apresado todo el cargamento. Quiero a ese hijo de puta muerto. Lo quiero muerto. No me importa, lo quiero muerto. ¿Qué pasa? ¿Estoy solo en el mundo? No. Te he preguntado qué intentas hacer. Te he preguntado qué intentas hacer. Quiero que agarréis a ese hijo de puta por el gaznate, que encontréis a ese maricón de Elliot Ness. Lo quiero muerto. Quiero a su familia muerta. Quiero su casa arrasada. Iré allí en plena noche para mearme en sus cenizas. Vamos a hablar de 3 mafiosos de primer orden. Al Capone, Carlo Gambino y Lucky Luciano. Si a un bandido le ponen la mitra, la culpa es de Luciano. Si la reina de Inglaterra se separa del marido, la culpa es de Luciano. Si se celebra una fiesta, la gente lo pasa bien. Y resulta que hay... Bueno, en fin, ya sabéis, estupefacientes. ¿Quién los ha llevado? Luciano. Es que Lucky Luciano y droga significan para todos la misma cosa. Yo no la tomo. ¿Cómo llegaron a ser los número 1? Me refiero al Capone, Carlo Gambino y Lucky Luciano. ¿Cuáles eran sus negocios? ¿Quiénes eran sus rivales? ¿Por qué han pasado a la historia sus nombres? Bueno, hay tantas cuestiones sobre la mafia italiana que solo podría llamar a un experto, el prestigioso escritor Eric Frattini. Es autor de Mafia S.A., 100 años de Cosa Nostra, edita Espasa. Querido Eric, muy buenas noches, bienvenido a COPE, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Nada, buenas noches, Adolfo, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, actualmente cuando hablamos de mafia italiana tenemos que hacerlo de la Cosa Nostra Sicilia, la Camorra de la región de la Campania, donde está Nápoles, la 'Ndrangheta de Calabria, la Sacra Corona Unita en Apulia. Pero, ¿cuál es el origen de todo y dónde se localizarían? Bueno, hay muchas, incluso de la propia palabra mafia, ¿no? Hay dos versiones sobre el origen. Te cuento, por ejemplo, son leyendas, porque es todo, no existen documentos escritos sobre cómo se originó realmente. Hay dos posibilidades sobre la palabra mafia. Una es, se desarrollan también las dos durante la misma época, que viene del origen de la ocupación napoleónica de una parte de Italia. Se dice que una de las versiones es que estando las tropas francesas en Sicilia, en la zona de Sicilia, unos soldados franceses violan a una joven siciliana y se dice que la madre, porque la violan y la asesinan, y se dice que la madre comienza a gritar por las calles «Mafia, mi hija», comienza a gritarlo, y aquello unió a todo el pueblo siciliano contra las tropas napoleónicas. Esa es una de las versiones. Otra de las versiones es sobre el mismo acontecimiento de la violación de esta joven, y que un grupo de terratenientes sicilianos comienzan a utilizar la palabra mafia como símbolo de lucha contra la ocupación francesa,
porque significaba morte a la Francia italianella, mafia. Y entonces dicen que también probablemente puede venir de ahí la palabra. A la mafia italiana, Eric, la tenemos en cierta medida idealizada. Tenemos en la cabeza que son hombres de palabra, que respetan a la familia por encima de todo, que les gusta el buen comer y el buen beber, incluso que está más asentada en Estados Unidos que en la propia Italia. ¿No se lo has dicho? No, aún no. ¿El qué? Una bomba. Será de la familia. ¿Vas a ser de la familia? Sí. Tommy. Le han aceptado. Polly le dio el visto bueno. ¿Te imaginas dónde ha llegado este cabrón? Algún día trabajaremos para este tío, será jefe. Tommy. Eric, esta imagen que tenemos de los mafiosos italianos y que probablemente nos ha inculcado el cine, ¿tiene que ver realmente con lo que fue hace 100 años la mafia y con lo que es actualmente? Bueno, la mafia actualmente, la mafia incluso de Estados Unidos ha perdido ciertos poderes. Ya no tienen tanto poder como en la época que tú citabas en la presentación, la época de Carlo Gambino, en la época de Luciano, por supuesto, en la época de John Gotti. Han perdido mucho poder ante otros crímenes organizados como el jamaicano, el japonés, el chino, que tiene mucho poder ahora mismo en Estados Unidos. La mafia realmente donde tiene poder es en Italia, sigue teniendo muchísimo poder. Para que los oyentes descubran el poder real que tiene, te cuento, por ejemplo, que creo que fue en el año 2019, la Comisión Antimafia Italiana calculaba que en ese momento habría operando dentro de Italia aproximadamente unos 610 grupos mafiosos o bandas mafiosas. ¡Qué barbaridad! Y se calculaba, fíjate, y se calculaba que cerca de 8 millones de italianos o formaban parte de una organización criminal o habían tenido una relación especial con esas organizaciones criminales. Estamos hablando de 8 millones de italianos. Entonces, sí que tiene mucho poder, porque hay muchísimas organizaciones como las que tú has citado, pero también hay otras organizaciones dentro de Italia que tienen poder más o menos de las regiones donde operan. Entiendo. Oye, yo soy consciente de la dificultad de lo que te voy a pedir, pero te planteo el complejo ejercicio de ser más o menos conciso y de comparar pasado y presente. Hablemos de sus competencias delictivas, digamos. ¿A qué se ha dedicado tradicionalmente la mafia italiana y a qué se dedica actualmente? Bueno, la mafia italiana se ha dedicado antiguamente y ahora exactamente a lo mismo, a lo que es el tráfico de drogas, tráfico principalmente, o de ahora mismo el 'Ndrangheta tiene un poder brutal. Yo creo que es la organización criminal italiana en este momento con mayor poder, la 'Ndrangheta de Reggio Calabria. Se dedican principalmente a la prostitución, al tema del tráfico de drogas, al tema del tráfico de armas. Después está la camorra napolitana, que tiene también muchísimo poder en la zona de Nápoles, que se dedica desde las falsificaciones de artículos de lujo, que lo controla absolutamente, mundialmente lo controla la camorra napolitana. El tema del tráfico de armas también. Se han metido mucho con el pizzo, pero el pizzo se está reduciendo, que es el impuesto que ponen a los comercios en la zona de Nápoles, el impuesto que ponen a los comerciantes para protegerles. Y luego está la Cosa Nostra, la mafia siciliana, que tiene mucho poder con el tráfico de drogas, porque han tenido, creo que hace 2 años o algo así, creo que fue hace 2 años, que establecieron un acuerdo muy importante para el tráfico de drogas hacia Europa a través del cártel de Sinaloa, el cártel mexicano de Sinaloa. Entonces siempre se han dedicado a lo mismo. Y luego, por supuesto, el tráfico de personas. Entiendo. ¿Y su organización? ¿Cómo es su organigrama? Porque el cine nos ha hecho conocer a Don Vito Corleone, a El Padrino. Debemos entender que cada una de esas organizaciones de la mafia italiana, me refiero a la Cosa Nostra, Camorra, la Sacra Corona Unita, tienen la misma estructura, por cierto, y entre ellas, ¿qué relación tienen? Bueno, la estructura es piramidal. Tienen un jefe, un presidente de la organización, que es el jefe, que en la mafia el más conocido ha sido Totò Riina,
después Bernardo Provenzano o Matteo Messina Denaro, que fue el último alto miembro de la mafia, el presidente de la cúpula de Cosa Nostra, que lo han detenido hace muy poco tiempo, hace menos de un mes. Y digamos que tiene una pirámide estructural. Tiene un consiglieri, que es el consejero, que depende directamente del jefe de la banda criminal, y luego tienen los caporegimes, que los caporegimes son como los jefes de batallón. Y después tienen los soldados que se dedican a diferentes cuestiones para conseguir dinero ilegal para, digamos, hacer crecer la banda. Después, en Italia se ha dado un caso desde hace unos 20 años. Se ha dado un caso muy curioso, es que efectivamente hay tres grandes organizaciones en Italia ahora mismo, que la 'Ndrangheta, que está en Reggio Calabria, la Camorra napolitana y la Cosa Nostra, la mafia de Sicilia. Tú has citado la Sacra Corona Unita, que esta está en la zona de Puglia, para que la gente sepa más o menos localizarlo, es donde está el taco de la bota italiana, Ajá. El tacón de la bota, ¿no? Uh-huh. Claro, la Sacra Corona Unita lo que ha hecho, se ha convertido, digamos, como en una filial de la 'Ndrangheta, ¿vale? Porque actúa ya en unas zonas, porque la 'Ndrangheta ha crecido muchísimo, pero ha crecido. Para que te hagas una idea, desde el año 2005 la Comisión Antimafia calcula que han ganado 43.000 millones de euros. ¡Qué horror! 43.000 millones de euros en el crimen, para el crimen. Claro, estamos hablando, fíjate, un presupuesto de 43.000 millones, que estamos hablando de un país entero, los beneficios de un país entero, con recaudación de impuestos. Claro, ellos ¿qué han hecho? Lo han hecho muy bien porque se han extendido, primero empezaron a extenderse a países como Alemania, Francia, Grecia, Albania, y entonces ahora se han metido en zonas de África muy importantes, tienen mucha presencia en Sudáfrica, tienen mucha presencia en Nueva Zelanda, tienen mucha presencia en Australia, y luego están otras organizaciones más pequeñas, por ejemplo, la Estida, que la traducción es la estrella, tienen mucho poder en Malta y la zona de Agrigento, en Sicilia. Está la Mala d'Albrenta, que es la mafia veneciana, que tiene mucha relación con el tema de los contenedores, el control de contenedores en los puertos italianos para evitar el control financiero de la Guardia di Finanza. Está, por ejemplo, la banda de la Comasina, que están en Milán, tienen su base de operaciones en Milán, y que tienen una relación muy estrecha con la Camorra napolitana. Es decir, que te das cuenta que estas tres grandes organizaciones, digamos que han absorbido, si se puede decir de cierta forma, o se han fusionado con organizaciones criminales de otros países, no solamente italianas. Estamos hablando con Eric Frattini, autor de Mafia S.A., 100 años de la Cosa Nostra, de la editorial Espasa, un libro que, entre otras cosas, nos descubre el juramento que cualquier miembro de la Cosa Nostra debe hacer. Nos reunimos aquí para aceptar a un nuevo miembro. Ahora estás ingresando en la honorable sociedad de Cosa Nostra, la cual acoge solo a hombres de valor y lealtad. Entras vivo y sales muerto. La pistola y el puñal son los instrumentos mediante los cuales vives o mueres. Cosa Nostra está antes de cualquier otra cosa en la vida, antes que la familia, antes que el país, antes que Dios. Cuando se te llame, debes acudir aunque tu madre, tu esposa o tus hijos estén en su lecho de muerte. Hay dos leyes que debes obedecer sin titubear. Nunca traicionarás los secretos de Cosa Nostra. Y nunca violarás o tocarás a la esposa o a los hijos de otro miembro. La violación de cualquiera de estas leyes significa la muerte sin juicio o advertencia. Levanta tu dedo y haz brotar una gota de sangre, ya que esta simboliza tu nacimiento en nuestra familia. A partir de ahora somos uno hasta la muerte. Ahora eres un hombre hecho, un amico nostro, un soldado de la familia. Eric, la mafia italiana, por terminar con esta parte del especial, la mafia italiana desde el punto de vista de la peligrosidad de la violencia, ¿es comparable a otras mafias, o quizá las mafias del este o la China o incluso las latinoamericanas son más violentas? A ver, yo creo que una de las mafias más peligrosas que hay es la mafia rusa. Yo creo que es la más violenta que hay en estos momentos, porque además sus miembros son todo gente que procede de zonas de combate, zonas de guerra,
gente que se ha bregado en combates en la guerra de Chechenia y que se han convertido en soldados de organizaciones mafiosas, los Boris a Capone, que le llaman, que son los hombres de ley, es la traducción, ¿no? Yo creo que luego la mafia búlgara, la mafia albanesa, son mafias que proceden de los países del este, son muy violentas y vienen con mucha fuerza por la violencia que utilizan. La mafia italiana, digamos que ha sufrido en los últimos 10 años, la última década, ha sufrido una reconversión, principalmente porque el golpe que ha dado el Estado italiano contra esas organizaciones. Han descabezado, están continuamente descabezando a estas organizaciones criminales, desde Totò Riina hasta el sucesor de Totò Riina, que fue el famoso jefe de la mafia siciliana que ordenó la muerte, el asesinato de Falcone y el juez Falcone y Borsellino. Después Bernardo Provenzano, que sustituyó a Riina, también fue detenido, y últimamente a Matteo Messina Denaro, que es un tipo buscado, está entre los 10 más buscados del FBI y el número 1 de Interpol. Era el presidente de la cúpula de Cosa Nostra y hace poco ha sido detenido porque lo delató el chofer de Matteo Messina Denaro, y además, curiosamente, hay un informe que dices, ¿cómo puede ser que el tío más buscado por el FBI y el tío más buscado, uno de los más buscados por la Interpol y por la Europol, se ha descubierto que en el año 2002 o 2003 estuvo en España, en Barcelona, operándose de miopía, en una clínica muy famosa de Barcelona. Entonces, al final dices, bueno, digamos que ves la impunidad que tiene esta gente para poder moverse cuando tienen órdenes de detención internacionales, ¿no? Porque son gente que tiene mucho poder. Correcto. Bueno, recuerda una lectura totalmente recomendable, Mafia S.A. 100 años, de Cosa Nostra, edita Espasa, lo firma Eric Frattini. Gracias por atenderme, compañero, gracias. Nada, un abrazo muy grande para todos. Guido del mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da sai. Creemos que podría ser de la mafia rusa. Y era miembro de los Boris Zakonia. Las estrellas significan que nunca se arrodillaría ante nadie. En las prisiones rusas llevas la historia de tu vida escrita en tu cuerpo con tatuajes. Si no tienes tatuajes, no existes. Este era capitán y ha sido procesado por un profesional. Aunque a veces lo resumimos diciendo mafia rusa o mafia roja, lo cierto es que sería más correcto hablar de mafias del este de Europa. Ese concepto englobaría la mafia ucraniana, estonia, lituana, bielorrusa, moldava, chechena, georgiana, armenia y la mafia de Azerbaiyán. Sí, es él. Era como un hermano para mí. Y ahora... parece un puto helado. Muestra respeto por un hombre muerto. Bien, Conan. Es todo tuyo. Muéstrale respeto. Dicen de la mafia del este que son grupos muy violentos, que se asientan en nuestro país con la comodidad que le brinda un país hospitalario, con buen clima, buenas conexiones de movilidad y una ley más laxa que en otros estados europeos. Nos va a ayudar a conocer un poquito más de este mundo Sara Núñez de Prado. Es profesora de Historia del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesora Sara, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, muchas gracias. Hablamos de organizaciones criminales muy organizadas, muy violentas. Oiga, ¿en qué campos delictivos se asientan? ¿A qué se dedican, digo, por así decirlo?
pues yo le diría que en todos los campos que no sean legales y también los ilegales. Es decir, legales porque utilizan muchos negocios como tapaderas para otras cosas, negocios legales me refiero. Y luego tenemos extorsión, narcotráfico, todos los delitos conexos del narcotráfico, cualquier tráfico que no sea legal, órganos humanos, armas, etcétera, el juego, la usura. Es decir, todo aquello que podemos considerar crimen organizado, que es muy lucrativo y que, por supuesto, está al margen de la ley. Profesora Núñez de Prado, su extrema violencia es una de las cosas que más llama la atención de los investigadores. ¿Esto por qué es? ¿Qué supone para ellos ejercer esa violencia? ¿Qué mensaje están lanzando? A ver, la violencia es el poder del miedo. Entonces, en este sentido, podemos decir que es una herramienta de control y, además, es una de las herramientas más efectivas, pues, para mantener las lealtades. Pero es algo más, es también un estilo de vida, es un estilo de liderazgo, es un estilo de respeto. Uno se hace respetar, pues, a través de la violencia que ejerce. Marca, por otro lado, también esa violencia, la pertenencia a un grupo y, por supuesto, obviamente, la exclusión de ese grupo. Y luego tiene, no sé cómo decirle, una dimensión estética, pero entendido lo de estética no como algo bonito, sino en el sentido de que hay una imagen determinada de violencia que manda un mensaje también determinado a quien lo ve. Y luego es el medio que se utiliza, pues, también para saldar deudas, acabar con conflictos, conquistar espacios. Es decir, miedo y respeto otorgan poder y ello, pues, se consigue a través de la violencia. Ajá. Hemos visto que en la mafia italiana siempre hay un capo, un jefe al que respetar, al que dar cuentas. Oiga, ¿las mafias del este responden también a ese patrón? Sí y no. Todos los grupos violentos evidentemente obedecen a un líder y cuando este líder pierde tal condición, pues lo que pasa o desaparece, pues se construye otro que se pone en su lugar, que lo sustituye. En el caso de la mafia rusa no tiene jerarquías al estilo de lo que podría ser la mafia siciliana, por ejemplo. Tampoco tiene una sede central como tal o tiene ritos determinados que vienen de antiguo, como a otras mafias de otros lugares. En el caso de que quisiéramos encontrar un nudo que les uniera a todos, tendríamos que hablar de algún lazo étnico, pero tampoco sería exacto, porque, por ejemplo, hay grupos que dicen que son mafias chechenas, pero que realmente están integrados por gente que no es chechena. Entonces, no es una constante ese lazo étnico. Entiendo. El FBI considera a Semión Mogilevich el mafioso más peligroso del mundo, el jefe de jefes de la mayoría de sindicatos mafiosos rusos del mundo. Oye, ¿quién es este hombre y por qué Estados Unidos emitió hace unos meses un comunicado anunciando una recompensa de $5 millones a quien ofrezca una pista fiable que les lleve hasta él? ¿Quién es este hombre? Pues este hombre, que también se conoce como Seba, en origen era un luchador profesional, trabajó para el KGB y empezó su actividad delictiva estafando a los judíos soviéticos que querían emigrar a Israel. Y todavía estamos hablando ya de los años 70 incluso. Después, pues, empezó a extender sus negocios también a la propia Israel y a otros países. Y, por ejemplo, a Hungría, a Ucrania. Y poco a poco lo que hizo también fue comprar bancos y extendió, pues, sus tentáculos a otros países de Europa, a Gran Bretaña, incluso a Estados Unidos. ¿Qué es lo importante de este hombre? Pues que se convirtió en el banquero de los grupos más importantes en la mafia rusa, ya que a través de su empresa, Arbat, pues colocaba en el exterior, le decía en el exterior el dinero de la mafia rusa, lo lavaba en última instancia. También tuvo muchas relaciones con una de las redes criminales más extensas del momento, que era la Solzhenitsyn, la Hermandad, y que estaba dirigida por Mijas. Cuando empieza el mandato de Putin, él se va a Hungría y ahí se mete en el negocio del combustible
y sigue realizando estafas a alto nivel. Y luego tiene una cadena de prostíbulos y otros diversos negocios. Se dedica a hacer asesinatos por encargo, venta de armas, pero siempre blanqueando dinero para la mafia, que es lo que le hace, pues de alguna forma, ser un tío tan conectado a altos niveles y tan peligroso. Bueno, luego también... Perdón, le decía que al punto de que este individuo que está en Rusia y que entre sus amistades se encuentra el presidente ruso Vladimir Putin. Por tanto, estamos hablando de un tío bien conectado, ¿no? Perfectamente conectado. Si recuerda, en el 2008, si no recuerdo mal, estuvo en la cárcel, estuvo 18 meses y luego hoy, según todas las noticias, vive en Moscú con toda la tranquilidad del mundo. Lo que pasa que ya es muy mayor. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Déjeme que me voy a ir a una fecha porque los mafiosos rusos cometen errores. Ocurre en el año 2006. Fue bautizada como Operación Avispa. A ver, Mónica García, ¿qué es lo que pasó? Háblame de esta Operación Avispa. ¿Qué ocurrió? Pues nos tenemos que remontar, Adolfo, al año 2005, que es cuando tuvo lugar la primera fase de la Operación Avispa. Más de 400 policías participaron en una macrooperación contra la mafia rusa que se desarrolló durante todo un fin de semana y que terminó con la intervención de 800 cuentas bancarias y la detención de 28 personas. Entre ellas, 22 jefes de la mafia rusa que estaban asentados en nuestro país, concretamente en la costa mediterránea. Hablamos de Murcia, hablamos de Alicante y también de la Costa del Sol. A los detenidos se les imputaban delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta, entre otros. Entre aquellos capos rusos detenidos simultáneamente no se encontraba el más importante, Tariel Oniani. Él recibió un chivatazo de lo que estaba ocurriendo y pudo escapar literalmente, Adolfo, con lo que llevaba puesto. De hecho, su hija de 10 años quedó en manos de los servicios sociales de la comunidad catalana porque se quedó aquí, se fue sin ella. ¿Qué fue de todos aquellos detenidos en la Operación Avispa que con tanto orgullo vendió la policía? Bueno, sorprendentemente que la mayoría de los 28 detenidos en aquella primera fase fueron condenados a penas de 5 o de 6 meses de cárcel. En el caso de Oniani, el jefe de la mafia rusa más importante detrás del que se estaba, bueno, con él hubo que esperar años a que Rusia lo extraditara aquí a España y al final su condena fue de solo 4 años de cárcel y una multa de 35.000 euros por asociación ilícita. Estamos hablando con Sara Núñez de Prado, es profesora de Historia del Mundo Actual, de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre las mafias del Este, de la que conocemos como mafia rusa. Bueno, decíamos que los mafiosos rusos, profesora, cometen errores y los pillan. También hemos comprobado que ¿por qué les gusta vivir en España? Entre otras cosas, por la laxitud de nuestras leyes. ¿Es España un lugar preferente para estas mafias o las sufrimos al mismo nivel que otros países? No, es un lugar que tiene atractivos importantes más que otros países. Ya no vamos, por supuesto, la legislación, evidentemente, pero también el hecho de que es un puerto de entrada de droga desde África y desde Latinoamérica, y eso es un elemento importante que hay que tener en cuenta. Y luego también, ya el clima. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que rodean al país que le hacen pues un lugar muy atractivo. Y no olvidemos que aquí se ha lavado dinero de la mafia muchísimo, sobre todo a través de negocios inmobiliarios y turísticos. Uh-huh. Déjeme que comparta con usted, y con los oyentes del programa. El equipo de este programa vive en Málaga, en la capital de la Costa del Sol. Conocemos bien los ajustes de cuentas de estas mafias. Aparecen cadáveres sin manos, sin cabeza en el maletero de un coche, o cuerpos quemados y enterrados en una cuneta, o directamente matan a algún mafioso desde una moto mientras está tomando una cerveza en una terraza de cualquier ciudad maravillosa de la Costa del Sol. Oiga, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en su opinión, ¿no pueden hacer nada aún sabiendo quiénes son y dónde se esconden? A ver, yo creo que hacen lo que pueden y a veces incluso y más, pero también es cierto que además de la legislación que no acompaña para esas detenciones que usted comenta, no se puede. También hay que recordar que muchos de ellos, aunque sepamos quiénes son, no hay pruebas de ello. ¿Por qué? Porque trabajan a través de testaferros, a través de abogados, a través de fiscalistas que saben moverse en los márgenes de la ley, y todo eso pues dificulta mucho poder probar sus implicaciones reales. Y luego no olvidemos relaciones con ciertos políticos, muchos
políticos locales que les facilitan no solamente su asentamiento en España, sino, comentaba su compañera antes, pues chivatazos, etcétera. Entonces, las fuerzas policiales, pues yo creo que hacen un importante trabajo contra ellas, pero se ven con una serie de limitaciones que no dependen de ellas. Se refugian en lujosas mansiones de urbanizaciones privilegiadas de la costa levantina y mediterránea. Intentan pasar desapercibidos. Solo los delata su excesivo gusto por las joyas y los vehículos exclusivos. En todo caso, Sara Núñez de Prado, profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos. Señora, gracias por atenderme a estas horas, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Saltamos a otro punto del planeta Tierra. Dicen que su origen está en los antiguos samuráis japoneses, que es una de las mafias más peligrosas del mundo, que se dedican al tráfico de drogas, de armas, lavado de dinero y la industria sexual. Dicen que sus ramificaciones llegan a la banca, al sector empresarial y hasta el poder político. Lo llamativo es que pertenecen a una sociedad que tenemos por ordenada y casi perfecta. Estoy hablando de la Yakuza, la mafia japonesa. Toyohiko Tanaka, padrino y jefe de un clan de la Yakuza. Como miembro de la Yakuza no puedes actuar como un vulgar matón. Estos días tienes que ser inteligente. Nuestro negocio depende de nuestra relación con la gente normal. Si nos tienen miedo, no podemos hacer negocios con ellos. No me son útiles los criminales comunes. En la Yakuza tenemos reglas estrictas. Si ignoras esas reglas, para mí estás muerto. Serás excomulgado. Y eso es lo peor que le puede pasar a un Yakuza. Para adentrarnos en esta organización me acompaña Francisco Barberán, es profesor de ordenamiento jurídico japonés del Máster de Estudios Japoneses de la Universidad de Zaragoza. Señor Barberán, muy buenas noches, bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Pues si le parece remontarnos a los orígenes. ¿Hay algo de cierto en que la Yakuza o mafia japonesa tiene su origen en los antiguos samuráis? Sí, bueno, hay diversas teorías. La verdad es que es posible que tengan diversos orígenes. Es verdad que una de las teorías dice que muchos de los samuráis que, por así decirlo, se quedaron en paro en el periodo Edo, a finales del periodo Edo, se organizaron para, bueno, seguir obteniendo dinero a cambio de protección. Dinero o bienes a veces directamente para dar la protección que a veces la policía u otras autoridades no podían brindar. Entiendo. Pero otras teorías dicen que, como en otros países, vienen directamente pues de las apuestas, del juego clandestino, de la venta ambulante también de los feriantes, que se fueron reconvirtiendo poco a poco a mafiosos. Esta noche estamos descubriendo que no hay mafia gentil, mafia bondadosa. De todas ellas decimos que son muy peligrosas. Oiga, en su opinión, profesor, ¿por qué diría que se caracteriza la mafia japonesa? ¿Es tan peligrosa como dicen? ¿Cómo arreglan sus diferencias? A ver, pues empezando por la conclusión, en mi opinión, no. Es decir, no es equiparable a las mafias occidentales. Es peligrosa, ciertamente, todas las mafias lo son, y la japonesa también, especialmente dentro de Japón. Pero no creo que sea equiparable a los mexicanos, colombianos, la mafia brasileña, la italiana, por supuesto, la rusa, no. ¿Y cómo arreglan sus diferencias? Bueno, pues a veces mal, ciertamente las arreglan a tiros, como todas, pero para que se hagan una idea, en un conflicto entre grandes clanes de Yakuza en Japón, duró casi 3 años y se produjeron 30 muertos. 30 muertos, no sé, igual es que para mis parámetros occidentales, eso en México casi es lo que se produce en una tarde en una reyeta en un clan mexicano. Entiendo. Peligrosa relativamente. ¿Qué significan los tatuajes que llevan en el cuerpo? ¿Los tienen por todo el cuerpo y lo tienen todos los miembros de la mafia japonesa o solo los que cumplen, no sé, una labor concreta? No, en general sí tienen por costumbre la mayoría de los miembros, aunque hay excepciones. Por ejemplo, un antiguo jefe que ya murió, del Yamaguchi Gumi, del principal clan de Yakuza de Japón, no llevaba tatuajes, pero la mayoría sí. El tatuaje, antiguamente, era una pena accesoria. Es decir, las penas eran casi todas de muerte, la cuestión era cómo te mataban. Y cuando la pena era más leve, consistía en latigazos o en prisión, una pena accesoria que además denotaba que la persona tenía antecedentes penales era el tatuaje.
Entonces, siempre ha estado mal visto en Japón, ¿no? Los tatuajes de los yakuza, que son una sociedad muy tradicional, muy territorial, muy jerárquica, pues reflejan varias cosas. La primera es quizá la determinación de que yo soy un yakuza y ya no hay vuelta atrás, porque aunque luego salgas de la mafia, cosa que cuesta bastante, siempre te quedarán los tatuajes, y eso refleja que o eres o has sido un yakuza, ¿no? Y además, pues, como el resto de la gente no se tatúa porque está mal visto, porque eso era un castigo, realmente era una pena accesoria al tatuaje, el hecho de llevar tatuajes implica que causas miedo al resto, digamos, ¿no? Incluso a otros mafiosos que antes de meterse contigo van a decir, usted debe ser de algún clan también, vamos a preguntar a mi jefe antes a ver si, porque puede ser de un clan amigo o... Revela tu condición de mafioso, en definitiva. Porque la gente normal no se tatúa, la gente decente no se tatúa en general, ¿eh? Cuando hablamos de la yakuza, estamos hablando de distintas organizaciones con distintas filosofías e intereses territoriales o delincuenciales. Permítame, en el caso de la mafia italiana, lo identificamos fácilmente al hablar de la Cosa Nostra, de la Camorra, no sé, de la Sacra Corona Unita. Conseguimos entender que su zona de actuación geográfica es distinta. En el caso de la mafia japonesa, ¿existen también distintas organizaciones? Sí, claro, existen distintos, digamos, familias o distintos clanes, ¿verdad? Mafiosos, algunos muy grandes. Quizá su relación con la sociedad sea distinta que en el caso italiano, que desconozco, porque yo no soy un experto en mafias, pero yo creo que su relación, la de la yakuza, con las autoridades y con la sociedad es distinta. Ellos, en principio, son organizaciones legales, son organizaciones filantrópicas. Ellos se autodenominan Ninkyo Bandai, ¿no? Como caballerescas. Se dedican teóricamente, sus fines, ¿verdad?, sociales son ayudar a la gente cuando hay un cataclismo, un terremoto, prestar ayuda, etcétera. Pero, claro, cuando un grupo de estos, una organización filantrópica no gubernamental, el 78 o el 80% de los miembros tenían antecedentes penales, ya pues chirría aquello, ¿no? Entonces, se supone que desarrollan actividades criminales, pero su organización es, en principio, legal, ¿no? Esa yo creo que es la principal diferencia y desde luego sí son muy territoriales. Ellos llaman a sus territorios Shima quiere decir isla, tienen su isla acotada, y por ejercer un negocio o por esto pues te piden que pagues por protección, o por el mero hecho de tener un negocio abierto en nuestro territorio, pues te quieren cobrar una suerte de impuesto revolucionario. Permítame, porque me asalta un torrente de preguntas que se las hago todas de un tirón con la intención de apelar a su capacidad de resumir la respuesta a estas preguntas. Oiga, ¿cómo se reparten el pastel? ¿Cómo se relacionan entre ellas? ¿Se respetan? ¿Llegan incluso a hacer pactos? Sí, es decir, las relaciones con otros clanes unas veces son de amistad, otras veces son de cooperación, son complejas porque a veces hay subclanes, digamos, ¿no? Hay subfamilias, ¿no? Y entonces son de amistad y de hasta aquí llega mi territorio, hasta a partir de aquí empieza el tuyo, y otras veces son de guerra, a veces de guerra abierta o de extinción, como ha ocurrido hace relativamente poco, había una extinción de un clan, y entonces pues se genera una guerra entre la facción extinguida y la originaria, ¿no? Sí, las relaciones son unas veces de amistad y otras veces de guerra. Entiendo. ¿Cuál es el papel de la mujer en la yakuza? La yakuza es una organización muy patriarcal, muy, vamos a decirlo, machista. Para los estándares occidentales, Japón no es el más machista de los países asiáticos. En sus estándares asiáticos no lo es tanto, pero comparado con los nuestros sí. ¿Cuál es su papel? El de ser esposa de mafioso, realmente, ¿no? Es verdad que a veces en caso de fallecimiento de un alto jefe, provisionalmente, ¿verdad?, de un modo perentorio, pueden sustituirlo de un modo transitorio y breve hasta que se nombra el nuevo. Pero en realidad a veces queda limitada a ser un poquito consejeras por esa vía, digamos, indirecta, ¿no? No, solamente los hombres pueden ser formalmente del clan, ¿eh? Entiendo. Las mujeres no están excluidas. Es curioso hablar de la mafia en una sociedad aparentemente tan equilibrada, tan cumplidora, tan disciplinada. ¿Hasta dónde llegan sus ramificaciones dentro del país? Dentro del país se dice que llegan a todo. El problema es que, como pasa con las mafias potentes, con la italiana, tal, etcétera, cuando son muy potentes, sus ramificaciones pasan a ser legales. Es decir, que si tienen participación en una sociedad anónima legal, en un banco, por ejemplo, tienen el 8% del accionariado, eso pertenece a un grupo mafioso, pero el banco en sí es completamente legal. Pero llega un momento en que la cosa se va, digamos, difuminando y se convierte en legal. Pero digamos que dentro de Japón llegan casi a todas las partes, ¿no? Sí que es verdad que ahora están muy en declive. Desde finales de los 90 la yakuza ha caído en desgracia
y los jóvenes, digamos que faltan vocaciones, han perdido muchos miembros. Oiga, fuera de Japón, por ejemplo, aquí en España, estamos acostumbrados a la presencia, no sé, de la mafia rusa, pero no solemos oír hablar de la mafia japonesa. ¿Se asientan en nuestro país? Pues sinceramente no lo sé. Yo no creo, eso habría que preguntarlo a los de Interior, Ministerio de Interior, no sé si nos lo revelarían, pero yo creo que no. ¿Usted cree que no, no? Lo está diciendo un profesor de ordenamiento jurídico japonés del Máster de Estudios Japoneses de la Universidad de Zaragoza. Profesor Barberán, gracias por atenderme y buenas noches. De nada, encantado. Gracias a ustedes. La cuarta y última mafia en la que nos fijamos esta noche es la Triada. Así se denomina de forma general a la mafia china. Sus orígenes se remontan al siglo XVII y sigue presente en nuestros días, no solo en Hong Kong, Taiwán y la China continental, también está presente en Estados Unidos y en Europa. Los negocios turbios de la mafia china giran en torno al tráfico ilegal de personas, la falsificación, los talleres textiles clandestinos, la prostitución y las muertes por encargo. Ayuda a colarme en los entresijos de la triada o mafia china. Alejandro Riera es periodista, escritor, autor de La mafia china, publica la editorial Almuzara. Alejandro, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Oiga, dicen que la mafia china es la que más miembros tiene, algo que tampoco es de extrañar teniendo en cuenta que la población china supera los 1.400 millones de personas. ¿Las organizaciones mafiosas son algo normal en China? Quiero decir, ¿es algo que conoce el gobierno chino y con lo que convive? Es una pregunta complicada, yo creo que nos daría para un programa entero. Vamos a ver, lo primero que habría que hacer para hablar de mafia china es, sobre todo, borrar cualquier concepto que tengamos de la mafia que hemos visto en las películas, ¿no? Es decir, nosotros siempre que cuando nos viene la palabra mafia a la cabeza, pues pensamos en el padrino sentado a oscuras y todo este tipo de cosas, y la mafia china no tiene absolutamente nada que ver con el modelo de mafia que nos ha enseñado el cine o que incluso con las detenciones policiales hemos podido observar en España, en Europa y a lo largo del mundo, ¿no? Porque mientras que casi todas las mafias tienen una especie de organización piramidal en donde hay un jefe y a partir de ahí sale todo lo que es el organismo, por decirlo de alguna forma, de cómo funciona. Las mafias chinas tienen una idiosincrasia muy compleja, es decir, a mí me gusta siempre definirla como lo hace el FBI, que dice que es un edificio con muchas plantas, pero nadie sabe dónde está la escalera para subir la siguiente. Es decir, que es un tipo de crimen organizado que es muy, muy silencioso y con lo cual uno sabe para quién trabaja, pero no sabe si es el jefe último o hay un jefe superior, con lo cual es muy difícil siempre descabezarlas, ¿no? Entiendo. ¿Qué ocurre? Bueno, perdón, yo es que si no me pongo a hablar y tú No, pues recuerde que estamos en la radio, que no tenemos el libro entero, pero sí. Me parece muy interesante lo que me está contando. Oiga, cuando hablamos de triadas hay que explicar que existen distintas organizaciones mafiosas, entre las que destacan dos, espero que esté de acuerdo conmigo, por las más importantes y numerosas y sus ramificaciones precisamente internacionales, la Sunji-on y la 14K. ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cómo consiguen esa expansión por el mundo?
Bueno, hay que pensar que la diáspora china, solamente hace falta salir a la calle de cualquier barrio español y nos vamos a encontrar con un montón de tiendas chinas, es decir, cada vez hay más población china entre nosotros, ¿no? Con lo cual eso supone que siempre se pueda meter el crimen organizado en cualquier sitio, ¿no? Es cierto, por ejemplo, ahora que comentabas sobre la 14K, hace poco estáis dando los medios de comunicación o habéis hablado seguramente en tertulias sobre cómo está amenazada una princesa holandesa que no puede salir de casa porque la han amenazado de muerte. Bueno, pues es la 14K la que la ha amenazado de muerte, para que lo pongamos un poco, porque muchas veces se habla de crimen organizado, pero no se dice exactamente qué crimen organizado es. Y en Holanda, realmente la 14K es posiblemente uno de los productores y distribuidores de drogas más importantes del mundo. Entiendo. Leí el otro día, al parecer, una de las estrategias que siguen, engañan a los individuos con el sueño americano de que van a poder vivir como ricos, los mandan al país que sea y allí ya los colocan donde haga falta, en talleres clandestinos, en restaurantes. Oiga, hablamos de distintos grupos mafiosos. ¿Cómo se organizan internamente y cómo se relacionan entre ellos? Por ejemplo, ¿responden a un único jefe? Sí, es lo que te comentaba antes. Vamos a ver, aquí hay un caso muy conocido que ocurrió en Madrid, que es que desarticularon una pequeña célula de mafia china, porque cada vez que bajaban los chinos del avión, lo que hacían era llevarlos a un casino muy conocido de Madrid, ¿vale? Allí se pasaban la noche jugando, porque el chino es muy jugador, y luego realmente desaparecían. Es decir, al día siguiente, por la mañana, después de pasar toda la noche jugando, los montaban en un autobús y ya desaparecían. Iban a talleres clandestinos, algunas mujeres acababan en prostitución o trata. Es decir, es una forma de funcionar que tienen, que es muy, muy, muy complicada, sobre todo de desmantelar. Yo recuerdo, y yo creo que cualquier oyente recordará el caso Gaoping, ¿no? Que fue un caso muy conocido, porque todos recordamos cómo la policía sacaba con un carro de la compra billetes de 500 euros. Correcto. Que realmente se detuvo a muchísima gente, pero al final lo que fue desmantelar esa célula, solamente desmantelaron lo que era la red de Gaoping. Es decir, el dinero llegaba a China y ahí se perdía el rastro. Y el rastro quiere decir que ese dinero le llegó a alguien. Es decir, Gaoping tenía un jefe. Gaoping estaba lavando dinero negro para alguien más. Con lo cual siempre, claro, es complicado. Además, normalmente siempre dicen que las cabezas de dragón, que son el capo mafioso, por decirlo de alguna forma, para que todo el mundo nos entienda, al final casi todos mueren en la cama, porque realmente el que se les pueda conectar con actividades delictivas o actividades de crimen organizado suele ser muy complejo. Entiendo. ¿Cuál es el papel de la mujer en la mafia china? Pues el papel de la mafia china, la mujer, la verdad es que aunque pueda parecer extraño, es un papel muy, muy preponderante. Es decir, han habido capos mujeres que han sido también muy importantes. De hecho, hay un caso ya muy, muy, muy antiguo. Recuerdo, como pasó con el Prestige, hubo un caso en Estados Unidos, que fue el barco que se llamaba Nelson, no recuerdo ahora, no me acuerdo el nombre entero del barco, que también tuvo una fuga de petróleo, y adentro encontraron a un montón de inmigrantes chinos. Bueno, pues era una capo china, que estaba viviendo en Estados Unidos, asentada en Estados Unidos, la que estaba trayendo a esos inmigrantes para trabajo ilegal. Es decir, que la mujer está completamente metida y vamos, podríamos hablar de, ahora que está muy de moda, de igualdad, ¿no? En el crimen organizado chino no hay nada de patriarcado, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Alejandro, vamos a centrarnos en la tríada en nuestro país. ¿Cuál es su presencia y dónde se localizan? Bueno, vamos a ver, han habido casos de células de mafia china en toda España, es decir, normalmente, además, es verdad que Cataluña y Madrid han llevado casos posiblemente de los más importantes, pero últimamente estamos viendo cómo la mafia china siempre va un poco más deprisa y siempre va evolucionando. Ahora, por ejemplo, se dedican mucho al tráfico de drogas, porque lo que hacen es ya directamente hacer aquí la droga. Es decir, me explico. Aquí, por ejemplo, se han dado cuenta de que la marihuana se puede plantar en España, las pueden poner en naves donde aquí pueden tener a varios chinos cuidando las plantas y luego llevarlas para Inglaterra, donde el precio es mucho mayor y sacar mucha más rentabilidad. Ha habido muchas operaciones en España sobre ese tema. Cuéntame algún caso potente, algún golpe a la mafia china que se haya producido aquí en España, por ejemplo.
Bueno, como te comentaba, el caso Gaopin yo creo que es posiblemente el caso más importante que hayamos tenido en España, sobre todo porque estaban blanqueando 1 millón de euros al día. ¿1 millón de euros al día? Al día, efectivamente. Con lo cual, pues la verdad es que es una cifra de dinero bastante astronómica, ¿no? ¿Y ese dinero de dónde salía? ¿De todo tipo de cosas? ¿De narcotráfico, de prostitución, de todo? Nace un poco de todo un poco, efectivamente, pero principalmente en el caso de Gaopin sí que es verdad que tenía bastante con lo que era un poco de fraude de las tiendas de los chinos, que conocemos, de las tiendas de todo a 100 que hemos conocido de toda la vida, ¿no? Ajá. Es decir, lo que hacían era importar producto que a lo mejor no declaraban, ¿vale? Y a partir de ahí, pues luego lo vendían, y claro, todo eso era 100% beneficio sin pagar impuestos, ¿no? Decía yo al principio, Alejandro Riera es periodista, ha escrito el libro La mafia china, que ha publicado Almuzara. Alejandro, escribir un libro sobre la mafia china, ¿en ningún momento te has sentido, no sé, un poco acojonado? No. Es más, tengo varios más sobre el crimen organizado. Tengo un libro tú eres un valiente, entonces. Tengo un libro sobre la mafia rusa y ahora el último que he escrito recientemente es uno sobre traficantes de tabaco, ¿no? Sobre el tabaco de contrabando. Y la verdad es que nunca he tenido ningún problema, pero principalmente, hombre, porque uno también sabe dónde pisa y también he tenido siempre colaboración por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que me han ayudado siempre en las investigaciones y, por supuesto, también uno sabe dónde se mete y dónde no se puede meter porque no hay información. Es decir, para escribir el libro de la mafia china estuve 2 años intensos porque realmente no te hablaba ningún chino, no te contaba nadie nada, y te voy a contar una anécdota para que sirva un poco de ejemplo. Por fin, cuando conseguí que un chino me contara cosas sobre las sociedades secretas chinas, era porque era del norte de China, porque normalmente casi toda la gente que pertenece al crimen organizado chino es del sur de China. Entonces hay como cierta rivalidad entre norte y sur chino, y entonces accedió, después de varios gin tonics, a contarme alguna cosa que no podía entender, porque claro, hay alguna cosa escrita, pero realmente es complejo, porque ya, como te decía al principio, es una cultura que no tiene absolutamente nada que ver con la occidental, con lo cual hay que entender muy bien su cultura para poder entender cómo funciona el crimen organizado. Es Alejandro Riera. Búscale, si te interesa este mundo de las mafias, te va a aportar mucha información. Alejandro, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Comenzábamos hace una hora diciendo que sobre la mafia se sabe mucho y muy poco a la vez. Esta noche hemos descubierto muchas cosas de la mano de los expertos que nos han acompañado. Entre otras cosas, que con la mafia, sea italiana, rusa, japonesa o china, con la mafia no se juega. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde, empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. El especial de esta noche, mafias. Ahora boletín de noticias 3-2 en Canarias. Y luego ya sabes, para los oyentes más curiosos, el porqué de las cosas. Aquí tienes un trabajo que comparten de un viejo tema súper conocido, Pet Shop Boys y Elton John. Noticias y luego seguimos. Looking forward to, well, who wouldn't do the role I was about to play? But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God and His mercy, who, if He really does exist, why did He desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the ones that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. And when she passed away, I cried and cried. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este martes en COPE, Plan Perfecto. Hola, ¿qué tal, líderes? El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego. ¡Qué golazo! Desde las 7 de la tarde con la Liga. Cádiz-Osasuna, Girona-Real Madrid, Betis-Real Sociedad. Bueno, pues lo tenemos todo preparado. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Así es, el number one. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Son las 3, las 2.